Ella es un 0 a la izquierda, no merece nada. Eso dijo mi papá. Planearon vender el rancho familiar y dejarme en la calle. Pero el día de la firma, su comprador misterioso se reveló. Y era yo. El zumbido de la Ciudad de México era una sinfonía constante fuera de mi ventana. Desde el piso 32, los autos parecían insectos metálicos tejiendo patrones complejos sobre el asfalto. Dentro de mi oficina, el único sonido era el suave clic de mi teclado y el murmullo del aire acondicionado. Mi mundo era un universo de cifras, de gráficos que subían y bajaban, de contratos de futuros de café que se negociaban en bolsas a miles de kilómetros de distancia. Un universo que yo había construido, ladrillo a ladrillo, desde la nada. Mi nombre es Alba Vargas, tengo 32 años y mi vida es un testimonio de la disciplina. En mi pantalla, un algoritmo que yo misma había diseñado parpadeaba en verde, señalando una operación exitosa que acababa de generar una ganancia de 6 cifras para mi empresa. Sentí una pequeña y fría punzada de satisfacción. Era la única clase de validación que conocía. Distraídamente, abrí otra pestaña en mi navegador. Era la página de una joyería de lujo. Un reloj suizo, elegante y sobrio, con una correa de cuero oscuro y una esfera minimalista, me devolvió la mirada. Era el cumpleaños de mi padre, Ramiro, en 2 semanas. Durante un instante me permití imaginar la escena, le entregaba la caja de terciopelo, él la abría, y por una vez, solo una vez, veía en sus ojos un destello de orgullo genuino. Un reconocimiento de que su hija, la que nunca entendió, había logrado algo. Era una fantasía tonta y costosa, un deseo infantil que me negaba a abandonar por completo. El teléfono de mi escritorio sonó, rompiendo el hechizo. El identificador de llamadas mostró el número de la finca en Chiapas. Mi corazón dio un vuelco, como siempre lo hacía. Una mezcla de deber y una esperanza terca. Bueno, respondí, tratando de que mi voz sonara casual. Hija. Alba, soy yo. La voz de mi padre al otro lado era un susurro quebrado, cargado de un patetismo que no le había escuchado en años. Inmediatamente, mi cuerpo se tensó. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Hubo una pausa, un suspiro tembloroso que pareció viajar por todo el cableado de fibra óptica del país. Es la finca, hija, el banco. Hizo otra pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Nos la van a quitar. Lo perdimos todo, Alba. Todo el trabajo de tus abuelos se fue por el desagüe. Sentí un frío glacial extendiéndose por mi pecho. La finca. El olor a tierra húmeda y a grano de café tostándose al sol. El único lugar que alguna vez sentí como un hogar, a pesar de todo. ¿Cómo? No entiendo, ¿qué pasó con el último préstamo que les ayudé a conseguir? No fue suficiente, hija. La plaga, los precios bajos, todo se juntó. Ya no hay nada que hacer. Su voz se rompió con acento al final, un sollozo ahogado. Solo te llamaba para que lo supieras. Tú no te preocupes, tú cuídate mucho allá en la ciudad. Ya veremos nosotros cómo le hacemos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el auricular en la mano, el pitido monótono resonando en mi oído. La imagen del reloj en mi pantalla ahora parecía una burla cruel. La fantasía se hizo añicos. No había orgullo que comprar, solo ruinas que contemplar. Sin pensarlo 2 veces, cerré mi computadora, llamé a mi asistente para cancelar mis citas del resto de la semana y busqué las llaves de mi camioneta. Tenía que ir. Tenía que ver las ruinas con mis propios ojos. 12 horas. 12 horas de autopistas monótonas, de paisajes que se transformaban lentamente de la jungla de concreto de la ciudad a las montañas verdes y brumosas de Chiapas. 12 horas con el estómago hecho un nudo, repasando mentalmente mis finanzas, calculando cuánto podría reunir para un rescate de última hora. 12 horas alimentada por la culpa y el deber, por la imagen de mis padres ancianos perdiendo el único patrimonio que conocían. Llegué a la finca pasada la medianoche. La vieja camioneta que manejaba levantó una nube de polvo al entrar por el camino de tierra que conocía de memoria.
esperaba encontrar la casa principal a oscuras, sumida en el silencio de la derrota. En cambio, me recibió una escena que no encajaba en absoluto con la tragedia que mi padre me había pintado. Todas las luces del comedor estaban encendidas, proyectando un cálido resplandor sobre los cafetales dormidos. Se escuchaba música, una cumbia suave y el sonido inconfundible de risas. Risas fuertes y despreocupadas. Mi corazón empezó a latir con una cadencia pesada y dolorosa. Algo andaba muy mal. En lugar de entrar por la puerta principal, apagué el motor y me deslicé fuera del vehículo, caminando sigilosamente por el costado de la casa. La hierba húmeda me mojaba los tobillos. Me agaché junto a la ventana del comedor, mi refugio de la infancia cuando quería espiar las conversaciones de los adultos. La imagen que vi a través del cristal me robó el aliento. Mi padre, Ramiro, mi madre, Elodia, y mi hermano mayor, Bruno, estaban sentados alrededor de la mesa. No había caras largas ni lágrimas. Sobre la mesa había una botella casi vacía de un tequila reposado que yo sabía que costaba una fortuna, junto a platos con restos de una cena abundante. Estaban brindando. Mi padre levantó su vaso. Por fin, exclamó, con el rostro enrojecido por el alcohol y la euforia. Por fin nos deshicemos de esta carga. El dinero de la venta es para tu nuevo negocio, hijo. Para que demuestres de lo que eres capaz. Bruno, con su sonrisa floja y arrogante de siempre, chocó su vaso con el de mi padre. ¿Y qué hay de mi hermanita? ¿No se va a poner triste cuando se entere de que ya no tenemos finca? Su tono era burlón, cruel. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me aferré al alféizar de la ventana para no caerme. Fue entonces cuando mi padre pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria, las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Se rió, una risa seca y despectiva. Alba, dijo, como si mi nombre fuera un mal chiste. Ella es un cero a la izquierda, no merece nada. Le dije que el banco nos quitó todo. La dejamos en la calle. Así no tenemos que darle ni un centavo de la venta. Mi madre, Elodia, la mujer que me había dado la vida, no dijo nada. Solo sonrió, una pequeña sonrisa de aprobación, y le sirvió más tequila a su hijo predilecto. Cómplice. El mundo se detuvo. El sonido de la música, las risas, el zumbido de los grillos en la noche, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor. Solo existían esas palabras, flotando en el aire, envenenándolo todo. Un cero a la izquierda. No merece nada. La dejamos en la calle. No era solo indiferencia. No era solo favoritismo. Era una traición calculada, fría y absoluta. Habían urdido un plan para despojarme de mi herencia, de mi historia, y ni siquiera habían tenido la decencia de sentir un poco de remordimiento. No sé cuánto tiempo me quedé allí, congelada en la oscuridad, viendo a la familia que creía tener celebrar mi inexistencia. Cuando finalmente pude moverme, lo hice con una lentitud de autómata. Regresé a mi camioneta, abrí la puerta sin hacer ruido y me deslicé en el asiento del conductor. Giré la llave, y el motor cobró vida con un rugido que me pareció un grito de guerra. Mientras me alejaba por el camino de tierra, viendo las luces de la casa encogerse en mi espejo retrovisor, las lágrimas que no habían salido antes comenzaron a brotar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una furia tan pura y tan intensa que quemaban. Se habían equivocado. No me iban a dejar en la calle. Iban a descubrir, de la peor manera posible, que el cero a la izquierda que tanto despreciaban sabía contar mejor que nadie. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un descenso a través de los fantasmas de mi propio pasado. La carretera oscura se convirtió en un túnel del tiempo, y cada kilómetro recorrido me arrojaba a la cara una nueva exhibición en mi museo personal del dolor. Las palabras de mi padre no eran un incidente aislado, eran la culminación de toda una vida de ser invisible. Tenía 18 años. La carta de aceptación del TEC de Monterrey, con una beca completa en economía, temblaba en mis manos. Era mi boleto de salida, la prueba tangible de mi esfuerzo. Corrí a la sala para mostrársela a mis padres. Mi padre la miró por encima de sus gafas de leer.
Ah, muy bien, hija, dijo, antes de volver a su periódico. Felicidades, murmuró mi madre desde la cocina, sin siquiera voltear a verme. No hubo abrazos, no hubo celebración. Mi logro fue recibido con la misma emoción que si les hubiera anunciado que había sacado la basura. Un mes después, mi hermano Bruno, 2 años mayor que yo, llegó a casa con sus calificaciones finales de la preparatoria. Apenas había pasado, con un promedio que era una broma. Esa noche, mis padres abrieron una botella de vino. Hay que celebrar, anunció mi padre. Mi muchacho necesita un descanso antes de la universidad. A la semana siguiente, le pagaron un viaje con todo incluido a Cancún con sus amigos. Cuando pregunté por qué había tal diferencia, mi madre me tomó del brazo con esa suavidad condescendiente que tanto odiaba. Ay, hija, no seas así. Tu hermano es hombre, necesita estas experiencias para formarse. Tú eres tan inteligente que no necesitas estas distracciones. Ser inteligente, aprendí ese día, era mi castigo. Hace 5 años, yo ya era una operadora junior, pero veía el potencial sin explotar de la finca. Pasé 3 meses de mis noches y fines de semana elaborando un plan de negocios de 40 páginas. Proponía cambiar el cultivo a una variedad de café de especialidad, crear nuestra propia marca, obtener certificaciones orgánicas y exportar directamente a Europa. Era un plan sólido, con proyecciones financieras y análisis de mercado. Se lo presenté a mi padre en su despacho, mi corazón lleno de una esperanza ingenua. Él hojeó las primeras 2 páginas, su ceño frunciéndose cada vez más. Luego, cerró la carpeta y la empujó al otro lado del escritorio, como si estuviera contaminada. ¿Y tú qué vas a saber de café?, me espetó. Llevas toda tu vida en la ciudad, jugando con numeritos en una computadora. Esto es trabajo de hombres, Alba. De hombres que se ensucian las manos. El desdén en su voz era tan espeso que casi podía tocarlo. Tu trabajo es conseguir un buen marido que te cuide, no meterte donde no te llaman. Esa carpeta, llena de mi investigación y mis sueños para nuestro legado, terminó acumulando polvo en un rincón de su oficina. Mientras la carretera se desenrollaba frente a mí, mi mente, entrenada para encontrar patrones en el caos, comenzó a hacer cálculos. 20.000 pesos. Cada mes, sin falta, durante los últimos 8 años. La transferencia automática salía de mi cuenta el primer día de cada mes. Es para ayudar con los gastos, hija, me decía mi madre por teléfono. Ya sabes, la finca a veces no da lo suficiente. Yo, en mi estúpida necesidad de pertenecer, de ser útil, nunca lo cuestioné. 8 años. 96 meses. 20.000 pesos al mes. Mi cerebro hizo la suma con una velocidad aterradora, 1.920.000 pesos. Casi 2 millones de pesos. No era dinero para ayudar. Era el subsidio que mantenía a flote su incompetencia. Era el dinero que financiaba los caprichos de Bruno, sus coches, sus viajes, sus negocios fallidos. Me habían estado desangrando lentamente, sonriéndome mientras lo hacían. Yo no era una hija, era una inversión de la que extraían dividendos sin dar nada a cambio. La única luz en ese oscuro museo era el recuerdo de mi tía Casilda, la hermana de mi padre. Una mujer que nunca se casó, que dirigió su propia tienda de abarrotes y que veía el mundo con una claridad que mi padre nunca tuvo. Ella fue la que vio la chispa en mis ojos. Me enseñó a leer los estados de cuenta, a entender el interés compuesto. Cuando murió, hace 10 años, me dejó a mí, a su sobrina de 22 años, $15.000. Una fortuna para mí en ese entonces. Recuerdo la tensión en la sala durante la lectura del testamento. La mirada de reproche de mis padres. Tu tía siempre te favoreció, me dijo mi madre más tarde, convirtiendo un acto de amor en una acusación. En su última carta, tía Casilda me escribió algo que en ese momento no comprendí del todo, pero que ahora resonaba en mi alma como una profecía. Alba, querida. Este dinero no es para que lo malgastes. Es una semilla. Plántala en un lugar donde nadie más que tú pueda cosecharla. Invierte en ti misma. Construye una fortaleza tan alta y tan fuerte que nadie pueda tocarte, ni siquiera tu propia familia.
Salí del túnel del tiempo justo cuando las primeras luces del amanecer teñían de gris el horizonte de la Ciudad de México. El Museo del Dolor había cerrado sus puertas. Ya no era una víctima deambulando por sus pasillos. Era la dueña, la curadora, y estaba a punto de añadir una última pieza a la colección, la venganza. La fortaleza de la tía Casilda estaba a punto de ser puesta a prueba. Los 2 días siguientes fueron un limbo de furia contenida. En el trabajo me movía como un autómata. Mis colegas comentaban mi concentración, mi intensidad. No sabían que cada operación que cerraba, cada ganancia que aseguraba, era una forma de afilar el cuchillo. Estaba canalizando mi dolor en la única cosa que mi familia no podía quitarme, mi competencia. La llamada llegó el miércoles por la tarde. Un número desconocido de Chiapas. Por un momento, pensé que era mi padre de nuevo, con otra sarta de mentiras. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. «¿Señorita Alba Vargas?», preguntó una voz de hombre, mayor y algo temblorosa. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». «Señorita, mi nombre es Benítez». «El señor Benítez». Yo soy el contador de la finca. Fui amigo de su tía Casilda, que en paz descanse. Mi postura se enderezó. El señor Benítez. Lo recordaba de mis visitas de niña, un hombre amable y meticuloso que siempre le ofrecía dulces a escondidas de mis padres. Señor Benítez, qué gusto escucharlo. ¿En qué puedo ayudarle? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración agitada. Mire, señorita, no sé si hago bien en llamarla. Don Ramiro me lo tiene prohibido. Pero mi conciencia no me deja en paz. Lo que le están haciendo no tiene nombre. Su tía Casilda se revolvería en su tumba. El hielo en mis venas pareció solidificarse. Por favor, dígame qué está pasando. Y entonces, el señor Benítez me lo contó todo. No era una simple venta, era una conspiración en toda regla. La compradora era una empresa desarrolladora de hoteles boutique. Planeaban arrasar con la mitad de los cafetales para construir cabañas de lujo para turistas. El precio, 5 millones de pesos, era una miseria, un regalo. Su padre tiene prisa por vender, señorita. Le debe dinero a gente poco recomendable, por culpa de las deudas de juego del joven Bruno. Bingo. No era un negocio nuevo. Era una deuda de juego. Pero hay más, continuó el señor Benítez, su voz bajando a un susurro. Para poder vender sin su consentimiento, falsificaron documentos. Crearon un acta de asamblea familiar ficticia donde usted supuestamente cede sus derechos hereditarios sobre la finca a cambio de una compensación que nunca recibió. Yo me negué a firmar, por eso me están despidiendo. Pero vi los papeles, señorita. Vi su firma, falsificada. Cerré los ojos. El alcance de su traición era más profundo de lo que había imaginado. No solo me estaban robando, estaban cometiendo un fraude, un delito. Estaban tan seguros de mi ignorancia, de mi pasividad, que no habían dudado en pisotear la ley. ¿Sabe cuándo y dónde planean firmar el contrato final?, le pregunté, mi voz sonando extrañamente tranquila, desprovista de toda emoción. El viernes. A las 11 de la mañana. En la Notaría Pública número 12, en Tuxtla Gutiérrez. El nombre de la empresa compradora es Paraísos del Grijalba, SADCB. Toda la información que necesitaba. El catalizador final. Señor Benítez, dije, y mi voz ahora era firme, llena de una autoridad que él nunca me había escuchado. Usted ha hecho lo correcto. Le estoy inmensamente agradecida. Le prometo que su lealtad a mi tía y a la memoria de mis abuelos no será en vano. Por favor, no le diga a nadie de esta llamada. Y no se preocupe por su trabajo. A partir del viernes, las cosas en esa finca van a cambiar. Colgué el teléfono. La furia se había transformado. Ya no era un fuego incontrolable, sino un láser frío y preciso. Miré por la ventana, pero ya no veía la ciudad. Veía un tablero de ajedrez. Y mi familia acababa de hacer un movimiento estúpido y arrogante,
sin saber que estaban jugando contra una gran maestra. Esa misma tarde, convoqué una reunión de emergencia en la sala de juntas más privada de mi empresa. Al otro lado de la mesa de caoba pulida se sentó la licenciada Sofía Navarro, la abogada más temida y respetada del sector corporativo de México. Una mujer cuya tarifa por hora era astronómica, pero cuya lealtad y ferocidad, una vez compradas, eran absolutas. Le conté toda la historia, desde la llamada de mi padre hasta la revelación del señor Benítez. No omití ningún detalle, ninguna humillación. La licenciada Navarro escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre un bloc de notas legal, sus ojos oscuros fijos en los míos, evaluando, analizando. Cuando terminé, un silencio denso llenó la sala. Finalmente, ella habló. Fraude, falsificación de documentos, asociación delictuosa. Podríamos meterlos a la cárcel, señorita Vargas. Sería un proceso largo y sucio, pero ganaríamos. Negué con la cabeza. No quiero cárcel. Eso sería demasiado simple. Demasiado rápido. Quiero algo más, poético. Quiero que entiendan el valor de lo que están tirando a la basura. Quiero que se ahoguen en su propia codicia. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de la licenciada Navarro. Era una sonrisa que habría hecho temblar a los directores ejecutivos más duros. Entiendo. Usted no quiere justicia. Usted quiere una lección. Me gusta. Durante las siguientes horas, la sala de juntas se convirtió en nuestro cuarto de guerra. Yo, con mi profundo conocimiento de los mercados y las finanzas, ella, con su dominio absoluto de las lagunas y las fortalezas de la ley. Juntas, éramos una fuerza de la naturaleza. El plan que trazamos era audaz, elegante y absolutamente despiadado. Usando mis contactos y bases de datos, realicé una valoración exhaustiva de la finca. No como un pedazo de tierra en apuros, sino por su potencial real. El microclima, la altitud, la variedad de los cafetos, todo apuntaba a un producto de clase mundial. Con la inversión adecuada en procesos y marketing, calculé que el valor real de la finca no era de 5 millones, sino de 60 millones de pesos. Como mínimo. Estaban vendiendo un diamante por el precio de un trozo de carbón. En menos de una hora, la licenciada Navarro, a través de sus contactos, constituyó legalmente una nueva sociedad de inversión. La bautizamos Legado Primordial SADCB. El nombre era mi idea. Un recordatorio de lo que estaba en juego. Yo era la única socia y directora general. No podemos simplemente aparecer y hacer una contraoferta, explicó la licenciada Navarro. Eso levantaría sospechas. Hay que ser más sutiles. Su plan era brillante. Esa misma noche, contactó a los directivos de Paraísos del Grijalba. Se presentó como la representante de un grupo inversor muy discreto, Legado Primordial, que había estado siguiendo la propiedad. Les dijo que sus clientes estaban dispuestos a pagarle 6 millones de pesos en efectivo, en ese mismo momento, por la cesión de sus derechos de compra. 1 millón de pesos de ganancia limpia para ellos, en menos de 24 horas, sin mover un dedo. Como era de esperar, la codicia pudo más que la curiosidad. La desarrolladora, viendo un negocio redondo y rápido, aceptó sin dudar. A la mañana siguiente, los contratos se firmaron. Legalmente, el nuevo comprador de la finca ya no era Paraísos del Grijalba, sino Legado Primordial. Mi familia iba a venderle la finca a mi propia empresa y no tenían ni la menor idea. Esa noche, mientras revisaba los últimos documentos en mi apartamento, mi mirada se posó en una vieja fotografía enmarcada en mi buró. Era de cuando yo tenía unos 10 años, sentada en las rodillas de mi padre en el porche de la finca, ambos sonriendo a la cámara. Por un instante, una punzada de dolor, un eco de la niña que solo quería la aprobación de su papá, me hizo dudar. ¿Realmente iba a hacerles esto? Entonces, como un eco fantasmal, escuché su voz en mi cabeza, ¿Alba? Ella es un 0 a la izquierda. La duda se evaporó. Guardé la fotografía en un cajón. La niña de la foto había muerto esa noche, junto a la ventana del comedor. La mujer que quedaba era la dueña del Legado Primordial.
y su legado apenas estaba comenzando. La Notaría Pública número 12 era un espacio solemne, con paredes revestidas de madera oscura y un pesado olor a papel viejo y a café cargado. Era el escenario perfecto para un drama, y yo había venido a asegurarme de que el acto final fuera inolvidable. Llegué con la licenciada Navarro 15 minutos antes de las 11. Nos sentamos en una pequeña sala de espera privada, desde donde podíamos ver el vestíbulo principal a través de un cristal de una sola vía. A las 11 en punto, llegaron mi familia. Parecía que iban a una fiesta, no a la firma de la defunción de su patrimonio. Mi padre, Ramiro, vestía su mejor guayabera, inflado de una importancia que no le correspondía. Mi madre, Elodia, llevaba un vestido floreado y demasiadas joyas, su rostro una máscara de ansiedad y avidez. Y mi hermano, Bruno, con una camisa de diseñador desabotonada y gafas de sol sobre la cabeza, caminaba con la arrogancia de un hombre que cree que acaba de ganar la lotería. Se sentaron en la sala de juntas principal, bromeando en voz alta con el notario, un hombre mayor y calvo que parecía incómodo con su familiaridad. Los observé durante 10 minutos. 10 minutos en los que se sirvieron café, hablaron de los coches que iban a comprar, del viaje a Europa que mi madre planeaba. 10 minutos en los que no mencionaron mi nombre ni una sola vez. Era como si yo nunca hubiera existido. A las 11:10, la licenciada Navarro me miró y asintió. Era la hora. Salimos de nuestra sala de espera y caminamos por el pasillo. Mis tacones producían un sonido seco y rítmico sobre el mármol. Un redoble de tambor anunciando la ejecución. La puerta de la sala de juntas estaba abierta. La licenciada Navarro entró primero. Buenos días. Disculpen la demora. Las 3 cabezas se giraron. Sus sonrisas se congelaron cuando entré yo detrás de ella. El silencio fue absoluto. Podría haber oído caer un alfiler. Las tazas de café se quedaron suspendidas a medio camino de sus bocas. Vi la confusión, luego la incredulidad y finalmente la ira formándose en los ojos de mi padre. Alba, espetó, poniéndose de pie de un salto. ¿Qué demonios haces tú aquí? Nadie te invitó. Estoy aquí por la firma, papá, respondí, mi voz tan tranquila y fría que me sorprendió a mí misma. Caminé con calma hacia la mesa y tomé asiento frente a ellos, como si fuera el lugar más natural del mundo. La licenciada Navarro se sentó a mi lado, abriendo su portafolio con una eficiencia letal. Usted debe ser el representante de los compradores, ¿verdad?, dijo Bruno, tratando de recuperar la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente. Miró con desdén a la licenciada Navarro. Yo soy la representante legal de la empresa compradora, sí, respondió ella, su tono cortante como el cristal. La empresa, Legado Primordial SADCB. Bueno, pues que pase el mero jefe, ¿no? Para firmar y acabar con esto, dijo mi padre, impaciente, sin dejar de fulminarme con la mirada. Fue entonces cuando la licenciada Navarro ejecutó el golpe. El director general y socio único de la empresa ya está presente. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Luego, con un gesto elegante, me señaló. La señorita Alba Vargas. Si el silencio anterior había sido absoluto, este era el silencio del vacío. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de mi padre, dejándolo con un color grisáceo, ceroso. Mi madre abrió la boca en una O perfecta, pero no emitió ningún sonido. Bruno simplemente parpadeó, su cerebro limitado incapaz de procesar la información. ¿Qué clase de broma es esta?, balbuceó finalmente mi padre. No es ninguna broma, dije yo, tomando la palabra por primera vez. Deslicé una carpeta sobre la mesa pulida. Aquí dentro están los estados de cuenta de los últimos 8 años. Detallan cada una de las 96 transferencias de 20.000 pesos que hice a su cuenta. Un total de 1.920.000 pesos. Los miré a los 3, uno por uno. Consideren ese dinero como mi inversión inicial en su mala gestión. El enganche, por así decirlo. Saqué otro documento de mi portafolio. Y este es un análisis de mercado profesional.
Demuestra que el valor real de la finca, con la estrategia adecuada, supera los 60 millones de pesos. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Ustedes iban a vender el sudor de mis abuelos, el futuro de nuestra familia, por 5 miserables millones de pesos para pagar las deudas de juego de este. Miré a mi hermano con todo el desprecio que pude reunir, bueno para nada. Y encima, planeaban estafarme mi parte. ¡Mentirosa! Tú no tienes ese dinero, gritó Bruno, su rostro congestionado de rabia. Ah, no, sonreí, una sonrisa sin rastro de alegría. ¿Subestimas lo que un 0 a la izquierda puede lograr cuando no tiene que cargar con el peso muerto de su familia? Mi madre finalmente encontró su voz. Era un gemido lastimero. Hija, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia la noche en que brindaron por mi ruina, la interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. La noche en que mi propio padre dijo que yo no merecía nada. Ustedes no querían una hija, querían un cajero automático. Me puse de pie, sintiendo una oleada de poder que nunca antes había experimentado. El contrato de compra-venta está aquí. El dinero está en la cuenta de depósito en garantía. Van a firmar. Van a venderme mi propia herencia. Van a completar el negocio de sus vidas. Mi padre me miró, sus ojos llenos de un odio puro. Vi en ellos al hombre que me había ignorado, que me había despreciado, que había intentado borrarme. Y por primera vez en mi vida no sentí dolor. No sentí la necesidad de su aprobación. Solo sentí lástima. Ahora, dije, mi voz volviendo a ser un susurro helado. Firmen. Derrotados. Esa es la única palabra para describirlos. Se sentaron allí, en el silencio opresivo de la notaría, y la arrogancia se desvaneció de sus rostros, reemplazada por la cruda y fea verdad de su fracaso. No tenían otra opción. El contrato que habían firmado con Paraísos del Grijalba era legalmente vinculante, y esos derechos ahora me pertenecían a mí, alegado primordial. Negarse a firmar ahora los expondría a una demanda millonaria por incumplimiento de contrato, además de las acciones penales por fraude y falsificación que yo podría iniciar. Estaban atrapados en una jaula que ellos mismos habían construido. Con manos temblorosas, mi padre tomó la pluma. El hombre que se había jactado de su astucia ahora parecía un anciano frágil y vencido. Firmó el documento con un trazo torpe. Luego mi madre, con lágrimas silenciosas corriendo por su maquillaje. Y finalmente Bruno, quien arrojó la pluma sobre la mesa con un gesto de furia impotente. El notario, que había observado todo el intercambio con una mezcla de asombro y profesionalismo, selló y firmó los documentos. Felicidades, señorita Vargas. La propiedad es oficialmente suya. La transferencia electrónica se realizó en ese mismo instante. 5 millones de pesos salieron de la cuenta de mi empresa y entraron en la cuenta de mi padre. Un precio simbólico por el rescate de mi propia alma. Me puse de pie y me abroché el saco. La licenciada Navarro ya estaba guardando los documentos en su portafolio. Miré a las 3 personas que aún estaban sentadas, aturdidas. La casa, la tierra, cada grano de café que crece en ella, todo es mío ahora, dije, mi voz resonando en la sala. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. Saquen sus pertenencias personales. Nada más. Mi madre soltó un sollozo ahogado. ¿A dónde iremos, Alba? No tenemos nada. Me detuve en la puerta y me giré para mirarlos por última vez. Sentí una extraña calma, una claridad absoluta. La tía Casilda me enseñó sobre el valor del trabajo duro, dije lentamente. Una lección que ustedes nunca aprendieron. Así que, porque su memoria lo merece, les voy a dar una oportunidad de aprenderla ahora. Fijé mi mirada en mi hermano. Bruno, tú puedes quedarte. Como jornalero. Te pagaré el salario mínimo legal. Empezarás mañana, a las 6 de la mañana, cosechando el café que tanto despreciaste. Reportarás directamente al nuevo administrador que voy a contratar. Luego miré a mis padres.
Ustedes dos pueden vivir en la vieja casa del capataz, al fondo de la propiedad. Es pequeña, pero tiene techo. No pagarán renta. A cambio, quiero silencio absoluto. No interferirán en mis decisiones, no hablarán con los trabajadores, no me causarán ningún problema. Esa es mi oferta. ¿Es eso o la calle? Ustedes deciden. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Me di la vuelta y salí de la notaría, seguida por mi abogada. Al salir a la brillante luz del sol de Chiapas, respiré hondo. El aire nunca se había sentido tan limpio, tan fresco. No sentía euforia, ni una alegría vengativa. Sentía paz. Había reclamado mi legado. No destruyéndolo, sino purificándolo. Había cortado el cáncer para salvar al paciente. Aceptaron mi oferta, por supuesto. ¿Qué otra opción tenían? Mi hermano ahora aprende, ampolla por ampolla, lo que cuesta cada grano de café. Y mis padres viven como fantasmas en mi propiedad, testigos silenciosos del imperio que estoy construyendo sobre las ruinas de su traición. No los dejé en la calle, como ellos planearon para mí. Pero les quité todo el poder, todo el orgullo, todo lo que ellos creían que les pertenecía por derecho. Les di exactamente lo que, según ellos, yo merecía, nada. Así que ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿La justicia que impartí fue demasiado cruel? ¿O fue la única lección que una familia como la mía finalmente entendería? Gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber qué piensan en los comentarios, y no olviden suscribirse para no perderse las historias que están por venir.